Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. Cuenta Anthony Robbins cómo en la escuela tuvo un profesor de oratoria que un buen día le dijo que quería verle después de la clase. Él se preguntaba si habría hecho algo malo. Sin embargo, cuando hablaron, el profesor le dijo: «Señor Robbins, creo que usted tiene condiciones para ser un buen orador y quiero invitarle a un certamen de oratoria con otras escuelas». Robbins no pensaba que poseyera ninguna capacidad especial como conferencista, pero su profesor lo decía con tal seguridad que no dudó en creerle y aceptó. Aquella sencilla intervención de aquel profesor cambió la vida de Robbins para siempre, porque en pocos años llegó a ser uno de los más valorados talentos de la comunicación con un gran prestigio internacional. Aquel profesor hizo una cosa pequeña, pero logró cambiar la percepción que ese joven tenía de sí mismo. Y quiero compartirte esta historia porque nos reafirma una vez más que la imagen que cada uno tiene de sí mismo es supremamente vital, porque es en gran parte el reflejo de lo que los demás piensan sobre nosotros, o mejor dicho, la imagen que cada uno tiene de sí mismo es en gran parte el reflejo de lo que creemos que los demás piensan sobre nosotros. En otras palabras, no podemos olvidar que la imagen es un componente vital, esencial de la propia personalidad que regula en buena parte el acceso a la fuerza interna o incluso crea esa misma fuerza. Es un fenómeno que incluso podemos ver con claridad en los deportes. Es el ejemplo más claro que viene a mi mente. Usted podrá observar que los entrenadores saben bien que en determinadas situaciones anímicas sus atletas rinden menos. Por ejemplo, cuando un deportista sufre un fracaso, está ante una situación familiar adversa o se encuentra en un ambiente hostil, es fácil que se encuentre desanimado, desmoralizado, falto de energía. En cambio, cuando juega ante su afición y éste la anima con vigor, con pasión, los jugadores se crecen de una forma sorprendente. También lo experimentan los corredores de maratón, los nadadores o los ciclistas. Ellos pueden estar al límite de su resistencia por el cansancio de una carrera muy larga, pero una aclamación del público en un momento dado parece ponerles alas en los pies, porque nuestra energía y fuerza interior no es un valor constante, no es algo que tenemos permanentemente, sino depende mucho de lo que pensemos sobre nosotros mismos. Si no me considero capaz de hacer algo, me resultará extremadamente difícil de hacerlo, si es que llego a hacerlo. Por eso es vital mantenernos animados, pero también ser animados por otros en aquellos desafíos difíciles que tenemos por delante. A mí me gusta mucho un texto que está en Deuteronomio 3:28, y son las palabras que Dios le dice a Moisés referente a Josué para que lo anime. Esas palabras muchas veces las pasamos por alto, insignificantes, pero tienen gran significado y aplicación en nuestra vida. El texto dice que Dios le dice a Moisés de esta manera: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Saben? La Biblia no nos da detalles de cómo Moisés animó a Josué, pero podemos imaginarlo. Yo me imagino que le decía: Josué, tú puedes guiar a este pueblo, eres el hombre escogido por Dios, lo harás bien, tienes toda la capacidad para hacerlo, no te rindas, sigue adelante. Y me imagino que levantaba sus manos y afirmaba su identidad y su imagen de heredero. Y esto es algo que también nosotros debemos aprender, porque muchas veces caemos en el desánimo con una actitud derrotista y de victimismo, adoptando un hábito pesimista y desfavorable con el cual vemos nuestra realidad, y eso es lo mismo que proyectamos a otros. Entonces, en vez de afirmar su identidad y potencial, terminamos desanimándolos aún más. Ahora, cuando yo hablo de levantar y de afirmar de la propia imagen, no se trata de ser un poco narcisista, para nada, en lo absoluto. El narcisista sufre porque en realidad no se ama a sí mismo, sino porque ama sobre todo su propia imagen, de la que acaba siendo un auténtico esclavo.
Entonces en el momento entre elegir entre él mismo y su imagen, acaba en la práctica prefiriendo su propia imagen. Y esa es la causa, obviamente, de todas sus angustias. Una atención, apego exagerado a su figura y como consecuencia una falta de identidad y de seguridad en sí mismo. Pero afirmar la imagen, levantar la imagen que me refiero el día de hoy, es desarrollar una autoestima sana. Es tener una equilibrada percepción y estima de uno mismo, lo cual es muy necesario. Pero si uno confunde eso con dejarse esclavizar de su propia imagen, entonces termina desviándose de su camino y errando en su destino. Por eso yo te animo a que medites en lo que te estoy hablando, en que crees, desarrolles una imagen positiva, correcta, de tus propias capacidades en Dios, porque sin duda rendirás mucho más y serás efectivo en lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que mi reflexión para esta semana es que creer en los demás tiene efectos que muchas veces son sorprendentemente positivos en la vida nuestra y en la vida de los demás, porque todos, y cuando digo todos es un énfasis, absolutamente todos, respondemos conforme a las sinceras expectativas que otros tienen de nosotros. Póngase a pensar cuántos hemos pasado alguna vez por pequeñas crisis, todos, absolutamente todos. Pero son momentos en los cuales muchas veces estamos en crisis y nos faltaba un poco de fe en nosotros mismos, estamos desanimados, no teníamos ganas de seguir adelante. Es muy seguro que en algún momento encontramos a alguien vino a nuestra vida, creyó en nosotros, nos afirmó, nos animó, como yo digo, apostó por nosotros y eso nos hizo crecer, levantarnos y superar aquella situación. Porque hay un gran impacto cuando somos animados en gestos, en palabras, en acciones por la vida de los demás. Ese es el poder del ánimo. Y esa es la razón por la cual también Dios nos anima y nos llama a animarnos mutuamente como hijos de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:11 hay un texto muy claro y quiero que profundice en esta verdad y la mantenga clara en su vida. Dice Dios de esta manera: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Observe la importancia de ser animados mutuamente, de yo recibir también el ánimo de otros, pero también de ser un agente de ánimo. Por lo tanto, el día de hoy te animo a que sigas adelante, no importa lo difícil que se vea el camino. Hoy te digo, no te rindas, sigue adelante, tú eres más que vencedor en Cristo. Pero también te animo a que animes con tus palabras y acciones a otros. Pruébalo durante un tiempo y verás el gran impacto y cambio. Trata a alguien con mayor consideración y afecto. Afírmale a creer que es capaz de mejorar su carácter o su rendimiento, qué sé yo. Pero esfuérzate a verle con mejores ojos, quizás a ser más inteligente o capaz de hacer ahora algo de lo que tú no ves. Y es muy probable que esa persona acabe siendo mucho mejor de lo que ahora es. Porque como escribió Goethe, trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Qué tremenda verdad para reflexionar, meditar, practicar y aplicar todo el tiempo. Así que ánimo y animar todo el tiempo también a otros, siempre en gracia, verdad y paz en Cristo. Un abrazo y hasta la próxima semana.